¿Cómo estamos, amigos? Nuevamente en este su programa Sociedad Láser. Vamos a continuar con este tema candente con nuestro invitado el día de hoy, el ingeniero Emilio Alfaro. Estamos hablando de la gerencia de proyectos y nos acaba de mencionar de algo importante, que todo proyecto debe iniciar con un acta de constitución. En este acta de constitución no solo vamos a tener en cuenta el título del proyecto, el alcance, los objetivos, el equipo cliente o el equipo de usuarios, el equipo proveedor, estamos hablando del equipo auditor y los equipos que acaba de mencionar el ingeniero Emilio. También es importante tener en cuenta las restricciones, los supuestos, pero por sobre todo explicar de forma extensa el alcance, qué es aquello que se va a construir, si es posible invertir una gran cantidad de tiempo para que todo quede claro y sobre todo homogeneizar la idea del alcance, qué es lo que se va a construir tanto desde el punto de vista de cada uno de los equipos que participan. Estamos hablando de auditores, clientes, proveedores y sobre todo los desarrolladores. Pero en el bloque anterior preguntábamos si es interesante o si es necesario el uso de alguna metodología o si existe en el mercado metodologías de administración de proyectos. Con esa respuesta, con el ingeniero Emilio. Hay varias metodologías en el mercado, ¿no? Desde que se tuvo las épocas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se empezaron a desarrollar las metodologías basadas principalmente en temas de teorías de grafos, ¿no? Matemáticas, probabilidades, ¿no? Se inventó el PERCPM, el Project Evaluation and Review Technique, Critical Path Method, ¿no? Comúnmente llamado ruta crítica, ¿no? Efectivamente, sí, comúnmente llamado ruta crítica. ¿No? Sí, entonces se creó ruta crítica, se creó lo que es el HERT, BERT, una serie de metodologías que, como decía, van en tema matemático, de grafos, probabilidades estadísticas, ¿no? Entonces, incluso cuando uno va al primer mundo a recibir un curso de gerencia de proyectos, te empiezan a dictar esos temas, ¿no? Ahora, lo que uno piensa de repente si eso es aplicable para nuestra realidad, ¿no? Porque estamos hablando de proyectos muchísimo más pequeños, proyectos que de repente no tienen suficiente cantidad de información que recopilar, como en caso pues, de una multinacional que tiene múltiples proyectos, tiene un montón de información para recopilar en múltiples proyectos, pero no es la realidad que hay en las empresas en países en vía de desarrollo, ¿no? Entonces, eso es por un lado, ¿no? Como decía, las metodologías orientadas principalmente a lo matemático, estadístico, ¿no? Y también tenemos otras metodologías, por ejemplo, la metodología llamada cadena crítica, critical chain, que no es lo mismo, ¿no? que critical path, ¿no? O ruta crítica, ¿no? Lo que es cadena crítica es una metodología que es parte del contexto de una teoría de gestión llamada teoría de restricciones. Esa teoría de restricciones tiene entre su conjunto de metodologías este critical chain, ¿no? Entonces, ahí nos da una serie de pasos para poder hacer una mejor gestión del tiempo de los proyectos. Lo primero que uno hace ahí es identificar la ruta crítica mejorada, llamémosle, ¿no? Que es la que llaman cadena crítica, ¿no? Normalmente uno cuando hace una asignación de tiempos empieza a programar tareas en paralelo en personas, grupos de personas, o comete una serie de errores, ¿no? Ahí hablan, por ejemplo, del síndrome del estudiante, la ley de Parkinson, integración de actividades consecutivas paralelas de manera equivocada, ¿no? Una serie de problemas que hacen que los adelantos que se tienen en las actividades de un proyecto se desperdicien, ¿no? Y que las demoras se acumulen, ¿no? Entonces, luego de ese análisis te sugiere una metodología para lo que es manejo de holguras, ¿no? Considerando que a nosotros lo que nos interesa realmente es que el proyecto termine a tiempo, no nos interesa que cada actividad termine a tiempo, que no es lo mismo, ¿no? Nos interesa que el proyecto termine a tiempo, no que cada actividad termine a tiempo. Entonces, la metodología de cadena crítica te sugiere una serie de formas, lo que es manejo de la holgura de proyecto y la holgura de las actividades que preceden a la cadena crítica, para que tú puedas administrar el proyecto de una mejor manera, ¿no? Tan importante es la administración del tiempo en la gestión de un proyecto. Un proyecto puede tomar años, meses, dependiendo de la complejidad, pero el tiempo que se designa para la creación o la consecución de este proyecto debe ser más un plus. A ese plus se le considera el tiempo de holgura, que debería tenerse en cuenta y sobre todo en la planificación, que de esa manera se podrían evitar una gran cantidad de dificultades que surgen en la administración. Ahora, luego de que no se define bien el alcance en los proyectos, el siguiente problema es que no se detallan bien las actividades que se van a desarrollar para lograr ese alcance.
dependiendo del tipo de proyecto, vamos a tener proyectos que se pueden planificar a nivel de meses, como hay proyectos que se deberían planificar a un nivel de detalle de semanas, como también puede haber proyectos que se tengan que detallar a un nivel de días o a nivel de horas, o incluso a minutos. Efectivamente, incluso a minutos, ¿no? Por ejemplo, un mantenimiento integral de una planta. Estamos hablando de un proyecto que va a requerir cientos de personas, pero no te puedes exceder de 2 días, por ejemplo, ¿no? O de un día de repente. Entonces, allí hay que planificar las actividades al minuto. Y no va a ser pues 20 actividades, estamos hablando de 1000 actividades que van a tener que desarrollarse durante un solo día en una cantidad de repente de 300 personas. Ahora, ese conjunto de actividades debe tener un resultado y sobre todo una revisión. Tenemos un equipo de trabajo, un equipo de desarrolladores velando por el cumplimiento de cada una de las actividades y sobre todo evaluando el resultado de cada una de esas actividades. Claro, ahora, solamente para planificar las actividades puede tomarte el desarrollo, como te decía, de 1000, 2000, 3000 actividades, y eso, si bien lo hace un equipo, tampoco es una labor que le vas a hacer en un día. Estamos hablando de sentarte algo de 2 a 3 semanas a planificar todo lo que tienes que hacer al mínimo detalle, y aún así bajo el supuesto de que tú sabes exactamente lo que tienes que hacer. A veces el trabajo previo, esa es la planificación del proyecto, antes del desarrollo mismo del proyecto. Entonces, un mes de repente solamente para definir bien la casa, otro mes para definir bien las actividades que vas a desarrollar. Y estamos hablando, insisto, de un equipo de personas, ¿no? Ahora, ¿cuántas personas? Más o menos dependerá de las habilidades, del conocimiento y de las actitudes que tenga la gente al momento de planificar, ¿no? Porque muchos, por ejemplo, asumimos una labor gerencial, pero no planificamos, ¿no? Y estamos desvirtuando realmente hasta el sentido de para qué nos han contratado. Porque si tú contratas a un gerente, lo contratas para planificar, como decía, para organizar, para dirigir, para controlar, para motivar a la gente, no lo contratas pues para hacer solamente labores operativas. Efectivamente, algo importante que usted ha mencionado, no solo es importante el conocimiento técnico y o tecnológico que pueda tener un profesional que asume la gerencia de proyectos, más importante es su capacidad de comunicación, su capacidad de delegar, de poder administrar adecuadamente el recurso más importante que tiene una organización, que son las personas, los colaboradores, muy bien denominados en esta era de la información. Ahora, también hay otra metodología llamada, no es una metodología en realidad, es un compendio de buenas prácticas llamado PMBOK, o Project Management Body of Knowledge, ¿no? O Guía de los Fundamentos de la Gestión de Proyectos, ¿no? Ese compendio, que es bastante reconocido, tiene incluso una certificación, ¿no?, en el mercado, que es la Project Management Professional, ¿no? O PMP. Entonces, es importante que tengamos esos conocimientos, ¿no? Pero de repente no es tan vital la certificación de conocimientos, es importante para poder tener en cuenta la mejora en los proyectos, ¿no? Qué interesante, usted acaba de hablar del PMBOK, del PMBOK, la Biblia de Administración de Proyectos, como solemos denominarlo, con más detalle respecto al PMBOK y respecto al PMI, el Project Management Institute. Vamos a iniciar con el siguiente bloque, no se desliguen de este programa Sociedad Láser, nos vemos en unos minutos, estimados amigos.